¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. En los próximos minutos conoceremos la historia del equipamiento urbano más antiguo y más artístico de la ciudad, diseñado por Zuloaga y que lleva años deteriorándose al aire libre. Además conoceremos la última tecnología utilizada contra el cáncer de próstata en el Hospital San Juan de Dios. Y por último hablaremos de un ambicioso proyecto, el Museo de la Máscara Ibérica, que tendrá Velilla de la Reina dentro de unos meses. Aquí comienza Informe León. Fue el primer conjunto de equipamiento urbano de la ciudad en 1928. 8 bancos y una fuente de azulejo diseñado por el maestro Zuloaga que embellecía en la plaza de la Catedral. Sin embargo, a pesar de su valor artístico, estas joyas llevan 75 años deteriorándose a la intemperie en los jardines de la antigua Beneficencia de León, esperando que un proyecto de restauración los recupere. Es una de las pocas imágenes de los bancos de Zuloaga delante de la fachada de la Catedral de León. Era en los años 20 cuando llegaba por primera vez a la ciudad el concepto de equipamiento urbano. Es un concepto, el de mobiliario urbano, que ya se ha ido extendiendo en ciudades europeas desde finales del 19 y que en ese momento llega a León cuando se empiezan a urbanizar las calles, a crear aceras y a poner farolas. Y entonces también se crean paseos y avenidas para pasear. Entre los más importantes en León están Ordoño y la Condesa de Sagasta, pero también con los edificios que se van haciendo en la calle Ancha se quiere llegar a unir otra vez con la catedral y a embellecer esa plaza que siempre ha sido especial y centro de todas las celebraciones que se hacían en León. Tras la Guerra Civil, a lo largo de la década de los años 40, la ciudad de León sufrió profundas transformaciones urbanísticas, con un nuevo programa de jardines en el entorno de los monumentos, entre ellos la catedral. Querían embellecer el entorno de la pulcra leonina. Se habían retirado la conocida fuente de Neptuno, que ha tenido diferentes emplazamientos en la ciudad, así que el ayuntamiento decidió colocar una zona jardinada con unos bancos y una fuente. Se están haciendo plazas y jardines en la ciudad, se está creando un nuevo urbanismo, mucho más uniforme. Todas las postales que se editan de ese momento, cuando ya están acabados los jardines, presentan un aspecto muy idílico de limpieza, de pulcritud, de setos bajos, que se vea bien a la gente. Se encargaron al taller de cerámica de Zuloaga. Eran los mejores trabajando un azulejo que, sin embargo, no era apto para el frío clima leonés. La propia climatología de León no es muy apta para tener este tipo de piezas, por lo menos a la intemperie, porque la azulejería empleada ya en los antiguos palacios medievales y renacentistas, tenemos documentación de ella, ¿no? Palacio Conde Luna, Palacio de los Gumanes. Este encargo concretamente se hace en el año 1928 y es el ayuntamiento quien se encarga de pedirles unos bancos para un proyecto que van a hacer nuevo en el urbanismo de la Plaza de Regla, que es la última parte de todo el proyecto que se acometió en la restauración de la catedral. El encargo era una fuente hexagonal y 24 bancos que al final el presupuesto dejó en 8. Su gran valor, la representación de 8 escenas de la ciudad. Se encarga que sean todos iguales y que tengan las vistas de la ciudad de León en la trasera. Y se les envían postales para que elijan y puedan hacer ellos los diseños de los distintos vistas de la ciudad que eligen. Algunas de gran valor histórico porque se han perdido. Difícil reconocer este lugar si no fuera por la Torre de San Isidoro. Es la Plaza del Rastro, en lo que hoy conocemos como Avenida Ramón y Cajal. La Plaza del Rastro, esto tiene un valor antropológico indudable, porque esto ya no existe. O sea, nosotros ahí vemos ahora un montón de edificios que forman la calle Ramón y Cajal, pero esto era la Plaza del Rastro. Zuloaga trabajó estrechamente con el arquitecto Juan Crisóstomo Torbado, quien diseñó bocetos para sus cerámicas. Fue Torbado quien le recomendó que cociera bien las piezas de azulejo para soportar el crudo invierno de León. El Ayuntamiento de León debió de verlos y le pareció buena idea y los escogió, sin tener muy en cuenta que eran de azulejo. La propia familia Zuloaga en un momento determinado escribe a Torbado preguntándole qué sabe él de ese proyecto y él le dice que no se lo han encargado a él y que les recomienda que tengan mucho cuidado al cocerlo para que superen la intemperie en León. Aún así, el azulejo a la intemperie en León
pues evidentemente, si además hablamos a 90 años vista, pues no es una buena idea. Pero el deterioro ha sido inevitable, así están casi un siglo después. Es un elemento que difícilmente aguanta la intemperie de una ciudad como León. Los 8 bancos y una fuente que debían hacer juego con la pulcra leonina acabaron retirándose en 1944. Supongo que no pegaban ya, no querían que estuvieran allí por lo que fuera, porque ya tenían algo de deterioro, porque el estilo no les gustaba. El encargo era que tenían que hacer juego artísticamente con la catedral. Eso depende de cada época y cada momento, con lo cual estos bancos nos dicen además cómo se veía en aquel momento el entorno de la catedral y qué opinaba la gente un poco más moderna o un poco más tradicional respecto a ellos. Se colocaron aquí, en la antigua beneficencia, ahora convertida en la residencia de ancianos municipal Virgen del Camino, en la avenida de San Mamés. En un principio se les intentó dar utilidad y se trajeron aquí y se colocaron, y no se ha prestado demasiada atención con los años a que se habían deteriorado tanto que ni los propios internos los usan ya. O sea, la gente cuando hace buen tiempo saca sillas de plástico que pone al lado de los bancos para sentarse. Es lamentable, o sea, se te cae el alma a los pies. Aquí sobreviven los bancos desde hace 75 años. Este es el mejor que se conserva con el azulejo original, incluso en la zona del asiento. En los demás han sido repuestos estas décadas. El azulejo es un elemento débil y frágil y además la extracción de los bloques de ladrillo y cemento fijados al suelo de la Plaza de Regla no fue profesional. Evidentemente no le hicieron unos profesionales, la harían, como no puede ser de otra manera por la época, pues gente de la Brigada de Obras del Ayuntamiento, que aunque le pusieran mucho ahínco y mucho interés, evidentemente extraer unos azulejos adheridos con mortero de cal, con cemento, a su base portante, prácticamente hace que, si no todos, casi todos, en origen se les debió ya de romper. Hasta el extremo que parte de la fuente decidieron dejarla enterrada. Se conoce que ven que es muy dificultoso, me imagino, el poder extraer el vaso de la fuente, y entonces deciden taparlo y queda debajo de uno de los parterres que están decorando la plaza de la catedral hasta los trabajos del año 1996, que nosotros sí que sabíamos de la existencia de la fuente, pero pensábamos que se había llevado todo. Estas imágenes de Televisión de León corresponden a esa fecha. Durante las obras de peatonalización del entorno de la catedral, al retirar los parterres, apareció la base de la fuente. Pues fue una cosa curiosa cuando se levanta la estructura de ladrillo que servía de sustento a la fuente, vamos a decir, de Zuloaga, aparecieron los restos del basamento de la fuente de Neptuno. Una fuente con forma de estrella y con los mismos azulejos firmados por Zuloaga. Que empiezan a eliminar el manto de césped y la tierra que había y aparece el vaso de la fuente, además relativamente bien conservado. Solo faltaban 2 elementos. En el centro llevaba un fuste, no recuerdo muy bien si era ochavado o hexagonal, lo sabemos por las múltiples fotografías y grabados que existen de la zona, que iba forrado también de azulejos, y encima de él había un capitel también vidriado que imitaba un capitel románico existente en el Museo de León, proveniente de, si no recuerdo mal, de Sahagún, del monasterio de San Benito de Sahagún. Llegó a colocarse encima incluso una farola. Desde ese año, hace ya más de 2 décadas, la fuente desmontada en 1944 y la base localizada en 1996 se guardan en los almacenes municipales del Ayuntamiento de León en Puente Castro. Pero la relación de León con el taller de Zuloaga no se resume en el encargo de estos bancos. Fíjense en esta fotografía. Quizás alguno de ustedes la recuerden. Es la pescadería Mar Domingo en el casco antiguo. Estaba en la calle Cardiles, esquina La Paloma. En 1910, este establecimiento lucía varios murales con 963 azulejos. Yo la conocí de pequeño, me acuerdo alguna vez de entrar en ella, y estaban todas las paredes decoradas con motivos marineros. De dimensiones considerables, más de 3 metros, con imágenes de temática marinera y la imagen de la Catedral de León con la rúbrica de Zuloaga. Pero con los años, la pescadería desapareció y los azulejos también tomaron otro rumbo. Esa pescadería desapareció
pues se compró, alguna persona, creo que además que residía en Asturias, compró los azulejos y se los llevó, bueno, pues para, hoy sería imposible, estarían catalogados y protegidos, pero bueno, de aquella pudo hacerse. Pero además el ceramista daría su toque modernista a la casa de Fernando Merino en la calle Sierra Pambley o a un altar en la iglesia de San Francisco de la Vega. Zuloaga colaboró en las dos grandes obras de Gaudí en la provincia, realizó el rótulo de la fábrica de tejidos de Fernández Rius en el edificio de Botines y decoró la capilla del Palacio Episcopal de Astorga. Tanto la fuente como los bancos esperan pacientemente ser restaurados algún día. En 2005 el gobierno municipal de aquella época ideó un proyecto con una inversión de 48.000 euros para restaurarlos y buscarles otro emplazamiento, pero nunca llegó a materializarse. Un trabajo de restauración de gran complejidad porque habría que reintegrar gran parte de los azulejos, redibujar los motivos que se repiten y esbozar los más singulares que se han perdido, como las caras de los personajes que adornan los bancos. Hay elementos que se repiten de forma redundante, que esos son fáciles de volver a, vamos a decir de alguna manera, reintegrar o por lo menos redibujar. Pero hay algunos que ya sería casi difícil o muy difícil volver a reintegrar porque son elementos singulares que no se repiten en ningún otro sitio, pero volverlos a reintegrar, que quedaran de la forma original, yo creo que sería bastante difícil. Además es que el azulejo es muy complicado. El vaso tenía forma estrellada, era una estrella, entonces habría que hacerle una base, una estructura que imitase a la antigua fuente, al antiguo vaso de la fuente, para poder reubicar encima los azulejos, lo mismo que estaban antes en la plaza de la catedral. Azulejos que sobreviven perfectamente en climas como el de Sevilla, con su conocida Plaza de España, un conjunto monumental donde la cerámica es protagonista, pero no aquí en León. Yo comprendo que pueda necesitarse tiempo para valorar lo que cueste restaurarlos, dónde reubicarlos y todo, pero al menos deberían de estar recogidos. Por eso, si en algo coinciden los expertos, es que de hacerse esa restauración, los bancos de Zuloaga no deberían permanecer tan expuestos a los efectos del clima. Todos los restauradores con los que yo he podido contactar, he podido hablar, siempre nos han incidido en lo mismo, que tiene que ser un espacio cubierto o semicubierto. Sí. Por supuesto tienen que estar cubiertos, o por completo o al menos cubiertos en cuanto a estar bajo techo. Sería ideal que no fuera solo bajo techo, porque si no, la diferencia de temperatura que puede haber en León, tanto en primavera como en otoño, de 20 grados en un solo día, entre la mañana y el mediodía, los volvería a estropear. O ni siquiera estar en el exterior. Sería ideal que no fuera solo cubierto con un tejado, algo parecido a un interior sí. Intentos por frenar el ocaso de una rica herencia de aquel León en blanco y negro. El cáncer de próstata es el más detectado en los hombres españoles y el tercero con mayor mortalidad, aunque su incidencia se reduce paulatinamente. En el Hospital San Juan de Dios cuentan con tecnología puntera para tratar esta enfermedad y todas las patologías urológicas, lo que les convierte en un referente, por ejemplo, en el tratamiento con láser. Les damos a conocer a continuación la unidad de urología del Hospital San Juan de Dios. A partir de los 40, la próstata adquiere protagonismo en las preocupaciones sanitarias de cualquier hombre, o debería, porque es a partir de esa edad cuando pueden aparecer patologías o enfermedades relacionadas con ese órgano. Lo saben bien en el Hospital San Juan de Dios, por donde pasan todo tipo de pacientes con todo tipo de dolencias relacionadas con el sistema urinario, el riñón o el aparato reproductor masculino. Ofrecemos prácticamente todos los servicios urológicos de todas las patologías que pueden venir a la consulta. Vemos pacientes sobre todo de cáncer de próstata, de hiperplasia benigna de próstata, que es el crecimiento benigno que se produce en la próstata con la edad, infecciones urinarias, incontinencia de orina, problemas de disfunción eréctil. Vemos también patología urológica en niños y quizás lo único que se nos escapa es ya la patología de trasplante renal, que es algo concerniente a grandes centros. El cáncer de próstata es el más detectado entre los hombres españoles, se dan más de 30.000 casos al año. Eso sí, casi 7 de cada 10 sobreviven más de 5 años, una supervivencia que ha aumentado notablemente en las últimas 2 décadas, tendencia que continúa. En el servicio de urología del Hospital San Juan de Dios cuentan con el instrumental y los tratamientos más avanzados para mejorar las cifras, toda vez que la prevención es muy compleja.
La prevención no siempre es fácil. Sabemos, por ejemplo, que el cáncer de próstata tiene unos factores de riesgo como es la raza, la edad, la exposición a la hormona, a la testosterona, pero sí empieza a haber estudios en los cuales una vida saludable, fundamentalmente con una dieta saludable, la dieta mediterránea, puede proteger contra el desarrollo del cáncer de próstata más agresivo. Evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar el tabaco, son todo circunstancias que en cierto modo sí pueden protegernos. Al año fallecen unos 5.400 hombres por cáncer de próstata, tercero más mortífero por detrás de pulmón y colorectal. La edad media se sitúa en torno a los 75 años. Sin embargo, la dolencia más común es también bastante más leve, la hiperplasia benigna. La patología más frecuente, la reina de la patología urológica, es la hiperplasia benigna de próstata, que como he dicho previamente es el crecimiento benigno que se produce en la próstata con la edad. La mayoría de los pacientes a partir de los 40-50 años pueden padecer este tipo de patología, que consiste pues, en dificultad miccional, pueden hacer incluso retenciones agudas de orina, tienen tendencia a tener infecciones, al ir muy frecuentemente al baño a orinar, a levantarse por la noche, no poder descansar. Igualmente el cáncer de próstata quizás sería la segunda. En definitiva, la patología prostática es la patología que más frecuentemente vemos en la consulta y que más frecuentemente atendemos en el quirófano. Este servicio de urología, como decíamos antes, cuenta con los mejores medios para tratar todo tipo de dolencias relacionadas con este apartado. Solo una salvedad, el trasplante de riñón, que por su complejidad se reserva a los grandes centros hospitalarios. Para lo demás, cuenta con tecnología avanzada y con tratamientos no invasivos. Los tratamientos mínimamente invasivos consisten básicamente en abordar patologías con la mínima invasión en el cuerpo, con mínimas incisiones e incluso, si es preciso, sin incisiones. Por ejemplo, para el abordaje de la próstata, del cáncer de próstata, realizamos el abordaje laparoscópico, en el cual con pequeños puertos accedemos dentro del abdomen para poder extirpar la próstata. Igualmente, para la hiperplasia benigna de próstata hemos aplicado la tecnología láser, con la que somos capaces de quitar todo ese crecimiento benigno que se produce en la próstata para desobstruir al paciente y después, sin abrir a ese paciente, a través de la uretra, de los conductos naturales, somos capaces de extraer todo ese tejido. Igualmente estamos aplicando las tecnologías mínimamente invasivas en la litiasis, en las piedras del aparato urinario. Podemos acceder con pequeñas cámaras a través también de los conductos naturales al uréter, al riñón y con tecnología láser vaporizar y eliminar esas piedras en este tipo de pacientes. Yo creo que la unidad de urología del Hospital San Juan de Dios pues, dispone de la última tecnología que se puede aplicar en toda esta patología. Eso nos hace el que podamos ser un referente en el tratamiento, sobre todo láser, de la hiperplasia benigna de próstata, así como del tratamiento laparoscópico del cáncer de próstata. Se avanza de manera significativa para reducir la incidencia de estas enfermedades, pero es fundamental adquirir la conciencia de lo necesarias que son las revisiones periódicas y una vida lo más sana posible. San Juan de Dios ofrece una red de seguridad, una protección por si fuera necesario, pero siempre se ha dicho que más vale prevenir. La despedida del carnaval de este año deja un balance positivo y además un ambicioso proyecto que verá la luz el próximo año. Un museo de la máscara ibérica en la iglesia de Velilla de la Reina que va a reunir todas las manifestaciones del Antruejo, de España y de Portugal. A finales de los años 50, las manifestaciones del Antruejo leonés comenzaron a perderse. Se interrumpirían durante las décadas de los 60 y los 70. No sería hasta 1979 en Velilla de la Reina, donde comenzó el resurgir de una tradición ancestral que tiene su origen en ritos surgidos de la más primigenia religiosidad humana. Uno de los primeros de España a recuperarse, luego vinieron otros de la zona y de la comarca, y ahora afortunadamente pues, se ha recuperado en otros docenas de pueblos de la provincia de León, y esperamos que se recupere mucho más, porque era una celebración muy extendida, era prácticamente común en todos los pueblos. La celebración del Antruejo se heredó en la provincia de hace siglos, de una herencia ancestral,
Con los guirrios, los toros o el rito de la fertilidad, a Velilla le siguieron otros muchos pueblos de la provincia leonesa como Carrizo, Llamas, Riaño o Alija, cuyos rituales se tradujeron en bailes de máscaras y multitud de personajes como los zafarrones, zamarrancos, jurrus, toros o maranfallos. En la zona esta del Órbigo Alto es donde se dan estas máscaras tan bonitas de escarapelas y abanicos, ¿eh? Sin embargo, estas máscaras no son realmente muy antiguas, son de principios del siglo XIX. Sin embargo, siempre ha habido una gran carencia, un espacio que los una a todos y que ensalce este bien inmaterial leonés. El primer Museo de la Máscara Ibérica de España y de Portugal ha comenzado por fin a dar sus pasos. Considerábamos oportuno que en la provincia de León, y creo que somos el primero en España, que tenga el Museo de la Máscara Ibérica. Tenemos una línea de subvenciones para todas las asociaciones culturales, en este caso dedicado a lo que es recuperación de las piezas que significaban las más arraigadas para el carnaval. No olvidemos que muchas de ellas pues ya tienen un estado de conservación bastante defectuoso, si se quiere así llamar, poder volver a recuperar esas piezas y en algunos casos pues incluso hacerlas nuevas. Se ubicará aquí, es la iglesia de San Pelayo de Velilla de la Reina. Dejó de utilizarse para el culto en los años 80 y su estado de ruina es notable. Es una ruina total, o sea que realmente o se hacía algo o teníamos que tirarla completamente al suelo. Ya nos queda poco, solamente nos queda ahí una parte que lo demás hay que recuperarlo totalmente. Sin embargo, el proyecto financiado por la Diputación de León con 350.000 euros la recuperará para convertirla en un centro cultural y transfronterizo del carnaval más ancestral. Pues ahora se le da más aprecio porque realmente son una parte de la cultura tradicional muy vistosa y de mucho valor, que no merece la pena que se pierda. Estaba en la mente de las gentes y estuvimos a tiempo, se está a tiempo de recuperar. Cruzamos la puerta para caminar sobre las ruinas de un templo levantado en 1657 y que conserva de forma rudimentaria un valioso pórtico barroco. También queremos dejar el caracol de subir al campanario. Cuesta imaginarlo, pero las obras de restauración convertirán el perímetro de la iglesia en un museo de 236 metros cuadrados con 4 salas de exposición, una recepción y zonas de servicio. Van a ser bienvenidos todas las muestras de toda España. Y luego, pues bueno, ya estamos hermanados con Portugal, en el sentido de que se va allí, ellos van a venir aquí, y queremos que también estén sus máscaras aquí. El presidente de la Diputación conoce perfectamente la historia de este lugar. Nacido en Velilla de la Reina, Juan Martínez Majo ha vivido la tradición del antruejo desde niño. Fíjense en estas fotografías, en su juventud, con los quintos de 1981, participando en el antruejo de Velilla como guirrio. Yo tuve el honor y la suerte de poder vivirlo, de ser guirrio, por tanto sé lo que significa y lo que representa el carnaval. Representa pues un poco el espíritu del carnaval, esa rebeldía, cierta rebeldía, pues si se quiere llamar así, o al menos así lo considerábamos en aquellos años, el año 81. Y anteriormente, esos primeros años, pues fueron los más complejos. A partir de ahí, pues es verdad que aunque somos menos quintos, porque antes eran los quintos y era una norma, un deber moral el serlo, hoy son otras personas, pero también es verdad que se han ido recuperando año a año. El proyecto del Museo de la Máscara Ibérica aspira a ser de referencia internacional. Aquí tendrán cabida todas las expresiones del antruejo españolas, pero también de Portugal, gracias al hermanamiento que León tiene con Braganza. E incluso ha habido contactos en los últimos años con las tradiciones carnavaleras de Bulgaria. Lo que pretendemos es que tenga una expansión mucho mayor. De hecho, ya hay acuerdos de colaboración y en el futuro habrá más con Italia, con Bulgaria, con otros países, porque también existen manifestaciones de esta índole, más o menos con unas ciertas similitudes, y por tanto irá mucho más allá. Una vez consolidados los gruesos muros de tapial y reconstruido el ábside, la única parte que conserva la techumbre y el artesonado, se realizará el equipamiento interior. Para eso se pretende optar a fondos europeos a través de un proyecto conjunto de la Diputación de León, la Diputación de Zamora y la Cámara de Comercio de Braganza. Está presentado un proyecto Interreg que lo ha hecho la ECT, León Braganza, y en el cual colaboramos las dos diputaciones de Zamora, León,
y también la Cámara de Braganza. Los tres hemos presentado ese proyecto que lo que pretende es poner en valor todo lo que significa el carnaval en sí mismo como manifestación cultural, en este caso pues, de índole inmaterial. Un proyecto europeo para ensalzar el carnaval ibérico que podría suponer una inyección económica de 600.000 euros para los tres organismos. El museo servirá para exponer las escarapelas y los abanicos tan característicos de los guirrios o los pellejos y huesos que recubren las máscaras más remotas. Sería interesante que hubiese una muestra bastante completa del antrojo de la provincia, porque está bastante dispersado, no hay nada reunido en torno a él, entonces sería importante que aquí hubiese una muestra de todo el antrojo de la provincia. Junto al proyecto del museo, el Ayuntamiento de Cimanes pretende además proteger el viejo Negrillón, el único que se conserva en la provincia. Está seco desde 1990, cuando sufrió la grafiosis, un árbol que supera los 800 años y bajo el que se hallaron 21 cuerpos en un espacio que fue cementerio medieval. Aunque hoy muerta, es una escultura de un símbolo, es un símbolo aquí. Entonces, si queremos hacer una protección ya definitiva, porque lo que hemos hecho son tratamientos de la madera, protegiéndola de la humedad y de la intemperie. Un proyecto artístico lo convertiría en una pieza única con el tallado de los guirrios y los personajes del antrojo de Velilla en sus ramas. Por todo eso, este lugar supondría también un aliciente turístico para esta zona de la provincia de León, donde poder ver esas manifestaciones del antruejo en directo. Rutas turísticas que al final son no solo ambas diputaciones las que estamos involucradas, también la Cámara de Braganza, sino que tendríamos que unirnos con otros países de la Unión Europea. Que se nos conozca más a nivel estatal e internacional, además, porque ya va a ser internacional. Y lógicamente pues aquí sería el lugar para almacenarlo, si no en la sala de exposición principal, en alguna sala secundaria que esté almacenado y que esté recogido, sería lo ideal. Un paso más en la recuperación del carnaval más ancestral. Con este reportaje nos despedimos. Ya saben que Informe León regresará dentro de 7 días con nuevos temas. Que pasen una feliz semana. Adiós.